Buenas noches, Delfina. Justamente para abordar esta situación nos encontramos con la secretaria técnica del Hospital Municipal, también vocera, Graciela González Prieto, la doctora a quien agradecemos por supuesto su disponibilidad como siempre para poder responder algunas preguntas sobre este escenario y en particular iniciar la entrevista porque teniendo en cuenta un dato de archivo, septiembre año 2020, una situación similar, sin embargo, que duró muchos más días. ¿Cómo se presenta el escenario en relación a aquel septiembre donde se decidió cerrar las puertas del Hospital Municipal, los ingresos, salvo para emergencia? Buenas noches. En realidad nos encuentra peor que el año pasado en ese momento. ¿Por qué peor? Porque, como todos sabemos, los números de casos han aumentado en forma exponencial y eso significa para el hospital un aumento en número muy significativo de las consultas ambulatorias, tanto en la guardia como en el servicio de unidad de atención respiratoria de agudos, en números que no dejaron en el UARA de ser menores al 100 por día durante todo el mes de marzo y lo que llevamos de este mes. Y en la guardia se atienden aproximadamente 400 pacientes por día. Todos demandan internación, en algunos casos que son transitorias, y eso motivó que la cantidad de camas que disponíamos en guardia, que eran 17, no fueran suficientes. Entonces se debió usar los consultorios desde el día de ayer como salas de internación. ¿Por qué? Porque además las salas de internación de clínica médica, de terapia intensiva y de cirugía están ocupadas no solamente por los pacientes COVID, sino por aquella demanda contenida que no pudimos asistir durante los meses previos y están internados resolviendo esas enfermedades que también requieren unos cuantos días de internación. Entonces el escenario es peor. Nos vemos obligados a tener también un menor tiempo de cierre, entre comillas, de la guardia para tratar de ir desagotando las salas y poder recibir pacientes. De todos modos, esto que se escribió fue una nota de formalización de una situación en las unidades de provincia en Bahía Blanca sobre un tema que ya se venía charlando porque la comunicación con región, con la Secretaría de Salud y con el resto de los hospitales es diaria y te diría que hasta horaria para mantenernos al tanto de cómo estamos todos. No quisimos, esto no pretende alarmar a la población de ninguna manera, solo informarles de la verdad de nuestra situación y pedirles la colaboración para que asistan en casos de emergencia, que son esos códigos rojos que siempre mencionamos. Y es bueno aclarar cuáles son los incidentes viales, aquellas patologías cardiovasculares de emergencia, los infartos, los accidentes cerebrovasculares y bueno, algún otro cuadro se puede presentar que requiera una internación, esos van a ser recibidos en guardia. Si el hospital está en condiciones de absorberlos, lo hará y si no, tramitará la derivación a otros hospitales que hemos recibido mucha solidaridad hasta de la región, hasta de Punta Alta en la fecha. Doctora, más allá de lo que destaca y describe en cuanto a situaciones de tipo operativas y técnicas, ¿qué pasa en la mesa chica cuando se tiene que tomar una decisión como esta, el salir a la comunidad, anunciar este tipo de información tan sensible? ¿Cómo los atraviesa a ustedes como profesionales y como personas inclusive? A nosotros nos pone en una situación de mucha angustia y preocupación, porque no es solamente lo técnico lo que nosotros valoramos, sino también es el esfuerzo que todos nosotros desde el sector salud estamos haciendo desde hace un año, con un trabajo que no ha cedido ningún día, porque en realidad no ha habido momentos en que el hospital tuviera un poco de tiempo para que los profesionales descansaran. Entonces eso nos genera una responsabilidad mayor para con la población, pero además nos ponemos en el lugar de nuestros compañeros y les agradecemos profundamente el esfuerzo porque trabajan prácticamente sin descanso. Las rotaciones han sido las que nosotros programamos, pero nos ponen en una situación complicada, pero tenemos que transmitirlo y además para pedir el compromiso de la población.
por qué nosotros les pedimos que se cuiden, para que entiendan que no es algo que nosotros inventamos, es algo que se ve y nos preocupa mucho la actitud de la población en general cuando vemos que no cumplen con las medidas, y eso sabemos que nos va a traer las consecuencias en los próximos días que estamos viendo ahora. ¿Podrían llegar a anunciarse hoy nuevas restricciones? De hecho, ha trascendido que va a haber un anuncio en las próximas horas. ¿Qué es lo que esperan? ¿Cuáles serían aquellas alternativas, aquellas medidas o decisiones que deberían tomarse para, de alguna manera, poder equilibrar esta situación y que no se esté en esta situación de alerta? Nosotros lo que pedimos son dos cosas, de parte del resto de los ciudadanos de Bahía, de nuestros conciudadanos, que sean solidarios y cumplan con las medidas, para que el porcentaje de contagiados vaya disminuyendo. De las autoridades, nosotros creemos que ellos tienen algunos otros factores en consideración que les permitirán establecer esas restricciones, y que entendamos que las tenemos que cumplir porque es el camino que nos beneficia a todos. Y también que entendamos por qué se piden ciertas medidas de cuidado personal. Uno le está pidiendo a la gente que use correctamente el barbijo, que mantenga el distanciamiento, que use el alcohol en gel y que no tenga reuniones por una razón sencilla. Los que contagian son aquellos que no saben que están enfermos, en el 70% de los casos. El 50% de ese 70% contagia antes de tener síntomas. Son esas personas que van a desarrollar la enfermedad y van a tener síntomas y contagiaron durante un tiempo interesante a un grupo muy importante de personas. Y el otro 20% es aquel que nunca va a tener síntomas y va a contagiar sin saber que está enfermo. Por supuesto que ninguno de los dos grupos lo hace intencionalmente. Por eso es que nosotros pedimos estas medidas. Ahí es donde tenemos que trabajar. Después aumentar testeos, rastreos, como siempre decimos, y procurar que avance la vacunación, sin dudas. La voz de Graciela González Prieto, doctora y secretaria técnica del Hospital Municipal, brindándonos un panorama de esta situación angustiante, dramática que se vive y a partir de la cual justamente han debido tomar una decisión drástica, el cierre de la atención durante las próximas 48 horas con excepción de códigos rojos de emergencia. Muy bien, claro el concepto de la doctora, contundente también el mensaje, ¿no? La importancia de cuidarse en la sociedad en general, porque la segunda ola ya está atravesando la ciudad, ya los hospitales están colmados, ayer el Italiano, hoy también lo comentaban desde el Matera, y el Hospital Municipal también está ya cerrando sus puertas y directamente abocándose a la emergencia. Muchísimas gracias, Soledad, por la información.